Hey, bienvenidos una vez más al mejor reporte financiero, económico y geopolítico que vas a encontrar cada semana en YouTube. Bueno, quizá no sea el mejor, pero va camino de serlo, te lo garantizo, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos en portada esta semana? En portada esta semana tengo la Reserva Federal, tengo a Salvini, miembro del gobierno italiano que está en colisión total con la Unión Europea, a Merkel con cara triste, porque Merkel ha perdido fuerza tras las elecciones en Alemania. Advertimos que la estaba perdiendo, pero ahora se ha confirmado con las votaciones que ha habido tras las elecciones regionales. Y el presidente chino, ¿por qué el presidente chino? Porque el presidente chino ha pedido a las tropas del sureste de China que se preparen para la guerra. Así que todo esto lo voy a dar en detalle. Por cierto, una pincelada global que voy a dar sobre la síntesis de la idea principal y lo más importante de esta semana y este video reporte es que está cambiando el paradigma de los mercados, que estamos ante quizá un nuevo ciclo bursátil. ¿Por qué? Pues bueno, si el anterior era de 2008 hasta la actualidad, quizá ahora estemos cambiando eso. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo los bancos centrales más importantes del mundo, que son la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, las dos monedas más fuertes del mundo, el dólar y el euro, están empezando a retomar una postura distinta, una postura más contractiva y a retirar todo el dinero que insuflaron en los mercados desde el año 2008 hasta ahora, ¿vale? Pero vamos a verlo en detalle, vamos a verlo punto por punto. Bien, para empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo estás ya. Por cierto, hemos alcanzado ya los 4.000 suscritos, parece mentira. Hace 3 años apenas eran 40 personas las que siguen este canal y hoy estamos por encima de los 4.000, así que os lo agradezco a todos los que seguís. A los que no, suscribiros si no lo estáis y compartir con amigos o familiares este contenido si es que os es de utilidad, ¿vale? La cultura no ocupa espacio tampoco. Bien, primer punto, la Reserva Federal aumenta la presión en los mercados. Vamos a ver exactamente por qué, ¿vale? Voy a daros varios gráficos donde se muestran los balances de la Reserva Federal y entenderemos por qué estamos ante un nuevo ciclo en los mercados, ¿vale? El BCE reduce los estímulos en Europa, también voy a ver las cifras. Tres frentes abiertos, la Trade War, la guerra comercial, el Brexit e Italia. La guerra comercial contra la Reserva Federal, vamos a ver exactamente cuál es la posición que está tomando la Reserva Federal y cómo afecta a la guerra comercial y por qué Trump odia, en este caso, a la Reserva Federal. Merkel pierde fuerza en Alemania, algo que ya advertí en su momento y que ahora hemos visto corroborado con los resultados electorales. Punto número 6, el euro con fuerte patrón bajista en los gráficos. El gráfico nunca miente, ¿vale? Punto número 7, el estímulo fiscal pasará factura a la deuda americana en el cuarto trimestre de 2018. ¿Por qué? Números que lo corroboran, ¿vale? Punto número 8, fin de las divergencias en la bolsa Shanghai Composite contra el SP 500, la bolsa china contra la americana. Durante meses hemos visto que la bolsa china caía a plomo, la americana seguía subiendo, incluso llegué a decir que la guerra comercial, al menos en la bolsa, desde luego la estaba ganando Estados Unidos de momento, siempre y cuando el déficit comercial americano no se corrigiese de manera significativa contra China, que era lo que se espera que ocurra con la presión que ejerce Donald Trump a nivel comercial. Pero eso está por ver todavía, ¿vale? Último punto, China se prepara para la guerra y comentaremos a detalle por qué Xi Jinping, el presidente de China, ha pedido a las tropas, al ejército del sureste de China que esté preparado para intervenciones militares y emergencias. Bien, primer punto, la Reserva Federal aumenta la presión en los mercados. Fijaos, vamos a hacer zoom aquí, como tenéis aquí el gráfico que muestra el balance neto de los tres mayores bancos centrales del mundo. La Reserva Federal, el primero de todos, el Banco Central Europeo, la segunda moneda más fuerte del mundo y la segunda reserva, por decirlo así, de activos más grande del mundo, y el BOK, el Banco Central de Japón, un banco que tradicionalmente lleva décadas ya jugando una política monetaria muy agresiva, jugando con el dinero y las inyecciones de esto. O sea, es una aspiradora también el Banco de Japón. Compra activos no solamente japoneses, sino al resto del mundo también, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con estos? Si os fijáis, tenemos aquí justo a cero esta línea que marcaría que el balance está a cero y los rendimientos o los activos netos, las compras netas, mejor dicho, de activos, están en negativo en lo que se refiere a la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque desde el año 2008 la Reserva Federal está vendiendo activos. Pensad una cosa, desde el año 2008 hasta el 2018, lo que habíamos visto es que la Reserva Federal y el BCE desde el año 2015 compraban masivamente activos en los mercados financieros. Compraban masivamente activos e inyectaban ¿qué?
frescos, nuevos y frescos dólares en la economía, nuevos y frescos euros en la economía, iban comprando, generaban una oferta masiva, ¿vale? Una demanda masiva, mejor dicho, de activos e iban absorbiendo todo, los bonos, tanto deuda pública como corporativa, todo. Claro, ¿qué ocurría? Que así insuflaban al mercado nuevo dinero fresco. Ahora estamos en un paradigma diferente. Ahora la Reserva Federal está vendiendo los activos que ha comprado durante años y retirando los dólares que inyectó en la economía, los está retirando, lo cual que hace que el dólar se vuelva cada vez más caro, ¿vale? Y con un dólar cada vez más caro, pues bueno, el resto de activos en la economía mundial se van ajustando a ese escenario. Por ejemplo, la falta de subida que está teniendo ahora mismo el oro o el petróleo, ¿vale? Em, y también cómo va a pasar factura a los activos como la renta variable americana, que estarán cada vez más caros para los inversores extranjeros. Mientras tanto, el Banco Central Europeo también está reduciéndolo. Fijaos que la previsión es que a partir del 2019 el Banco Central Europeo termine, ya nos lo muestra el gráfico, termine con la compra de activos, ¿vale? De hecho, las últimas noticias son que el Banco Central Europeo pasa de los 30.000 millones mensuales de activos que compraba a 15.000 millones mensuales de activos ahora, millones de euros, ¿vale? Luego sí se está reduciendo, por supuesto, las compras del Banco Central Europeo. Em, Activos que ostenta la Reserva Federal y la previsión que hay de que se reduzcan de aquí a los próximos años, tanto los paquetes de sector inmobiliario como las Mortgage Backed Securities que las tenéis ahí, que son los CDS y son parte de los activos que generaron la crisis financiera del 2008. Bonos del Estado también y acciones. Entonces, como veis, son renta fija, renta variable y tesorería y activos, lo que se prevé reducir en el balance de la Reserva Federal, la mayor reserva del mundo de activos. Así que esto sin duda alguna va a afectar a qué. Pues como digo, a un nuevo ciclo bursátil. Pero si me voy al Banco Central Europeo me voy a encontrar algo parecido. El BCE reduce el estímulo. Fijaos cómo la semana pasada os mostré este gráfico sacado de Bloomberg que mostraba una ilustración de cómo era el balance del Banco Central Europeo y la compra. La línea azul es el balance, la cantidad de activos que tiene en cartera, en billones de euros, ¿vale? Como veis alcanza cifras increíbles, increíbles, ¿vale? Pero vemos también las barritas naranjas que muestran las compras que realiza y van cayendo, decreciendo. Por tanto, se está recortando cada vez más el estímulo que hacía el Banco Central Europeo a comprar activos. Cada vez compra menos. Es decir, va disminuyendo la demanda que había de esos activos, que es el BCE. ¿Eso qué va a hacer? Que los precios de los activos vayan cayendo si disminuye la demanda, ¿vale? El Banco Central Europeo todavía tiene la intención de limitar su compra de bonos para el fin de año y dejar espacio para un aumento de la tasa de interés a finales del próximo, incluso en medio de signos crecientes de que la economía de la zona euro se está debilitando por las presiones mundiales. La institución con sede en Frankfurt dijo que comprará 15.000 millones de euros, 17.000 millones de dólares en bonos al mes hasta diciembre y que la decisión final de determinar el programa depende de la información recibida. Es decir, paréntesis que hago aquí, según vaya la economía europea, suspenderán ya el estímulo o no tras diciembre, ¿vale? Los responsables de la política reiteraron que la tasa de interés se mantendrá en sus mínimos históricos actuales al menos durante el verano de 2019. Es decir, nos garantizan que no va a haber la tasa de interés en Europa hasta verano de 2019. Lo cual quiere decir que seguirá habiendo crédito barato en Europa. ¿Por qué? Porque si quitan eso ya, apaga y vámonos, ¿vale? Estáis viendo la que hay liada en Europa ahora mismo con los bonos, el italiano disparado y lo que les seguirá a este si no se organizan bien las cosas. Por tanto, hay tres frentes abiertos, aparte del tema monetario, aparte de que la Reserva Federal esté retirando pasta y dinero efectivo de los mercados y que el BCE esté inyectando cada vez menos estímulo en el mercado europeo. Aparte de eso, la guerra comercial está ahí. El Brexit sigue sin llegar a buen puerto, sigue sin haber un acuerdo resuelto. Italia no cede y no abdica ante la Unión Europea. Por lo tanto, lo que tenemos que ver aquí es cómo estos tres frentes abiertos, que es quizá la referencia que nos daba ese comentario que hemos leído sobre que el BCE todavía teme por el posible debilitamiento del crecimiento económico en Europa, dadas las tensiones mundiales, son estas las tensiones mundiales. Son esto, ¿vale? La guerra comercial y el boicot de la Reserva Federal. Vamos a ir un poco a ahondar en otros temas. La guerra comercial y la política monetaria de la Reserva Federal están relacionadas, ¿vale? Si no lo vemos claro, pues con estos gráficos ya resolvemos el misterio. El proteccionismo no puede contra un dólar cada vez más caro. Es decir,
Seguimos incurriendo, Estados Unidos, la economía americana sigue cayendo en mayores déficits comerciales. Leo, ¿vale? La economía estadounidense ha crecido a una tasa actualizada del 3,5% según ha anunciado el Departamento de Comercio, superando las expectativas que apuntaban a un 3,3, aunque por debajo del crecimiento del 4,2 del trimestre anterior. Bien, lo que vemos en el gráfico es que los good balance siguen entrando cada vez más en territorio negativo, ¿lo veis? Y la cifra viene desde los 80, es decir, estamos alcanzando mínimos de déficit comercial de 30 años. Mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo con el dólar? Sigue subiendo. Por eso, tenía aquí puesto la nota, el Q3 tuvo picos en crecimiento de inflación, crudo y bonos subieron, pero el Q4 se muestra más suave. Esa nota la dejo ahí para que analicemos cómo efectivamente, ahora sacaré otro gráfico para mostrarlo, pero podéis ver cómo es difícil corregir el déficit comercial mientras el dólar es cada vez más caro. ¿Por qué? Porque la trampa para vender más era hacer que la moneda en la que vendo el producto sea más barata. Si la moneda en la que vendo mi producto es dólar y el dólar es cada vez más caro para el resto de monedas del mundo, mi producto es cada vez más caro para el resto del mundo. Por tanto, difícil de solucionar el tema del déficit comercial con un dólar subiendo. Por eso Donald Trump enfurece con la Reserva Federal. Porque esto, amigos, es fruto de la política de la Reserva Federal. Aquí tenemos la tasa de inflación y tenemos la tasa de crecimiento y podéis ver efectivamente que se produjo un pico en el Q3 que está aquí, el tercer trimestre, aquel hemos cerrado justo ahora y efectivamente quizá esto nos dé pie a que pensemos que puede haber algo más de estímulo, puede haber algo más de relajación ahora en este último trimestre del año, ¿vale? La guerra comercial y el boicot de la Reserva Federal también trae gráficos como el siguiente. Podéis ver la evolución del déficit comercial americano, US Balance Trade, os he sacado este gráfico de Trading Economics, donde podemos ver que del año 95 hasta el año 2006, aproximadamente 2004, desde luego hasta el año 2004 hay una caída significativa del comercio, hay un déficit cada vez más agravado en la economía americana. Fijaos que aquí está el cero, ¿eh? Y a partir de aquí estos son directamente billones de dólares en déficit, ¿vale? Bueno, claro, entonces me encuentro con toda esta bajada, es decir, toda esta pérdida de actividad comercial de Estados Unidos, por eso el cierre de fábricas, por eso los problemas a nivel sectorial en Estados Unidos. Y claro, justo coincide con la época en la que, ¿qué? El índice dólar, amigos, un fortalecimiento significativo esos mismos años del dólar. Por lo tanto, la receta la tenemos clara. Cuando el dólar se fortalece, el déficit comercial de Estados Unidos se pronuncia, se agudiza, se empeora, ¿vale? Hay una ligera recuperación y casualmente esas mismas fechas que hay una caída del dólar. ¿Lo veis? Luego, si la moneda está cara, es difícil recuperar el déficit comercial. Por lo tanto, este gráfico habla por sí solo. El dólar desde marzo, desde que se empezó la guerra comercial, ha ido subiendo. Por lo tanto, dificulta mucho que se consiga acceder a las presiones. Bien, quiero hablar también de las divergencias entre la bolsa china y la bolsa americana, porque decía que la guerra comercial en la bolsa la estaban ganando los americanos. Y es que hasta ese momento, fijaos, el SP 500 es la línea roja, estaba subiendo continuamente y la línea con velas de candle que tenemos aquí es justo el índice Shanghai Composite, ¿vale? El índice de la bolsa de China. Entonces, hasta este momento era prácticamente clarísima la divergencia, la bolsa americana subía y la china caía, pero ahora, justo ahora, veis como las dos están cayendo. ¿Lo veis? Luego se empieza a eliminar la divergencia, lo cual preocupa, porque una divergencia se corrige cuando dos activos que evolucionan de manera muy similar, uno tiende a subir y el otro tiende a bajar. Lo que esperamos que es que o bien el que está subiendo termine bajando o el que está bajando termine subiendo. Lo ideal habría sido que este escenario se hubiese resuelto con una subida de la bolsa china tras un acuerdo en las negociaciones o en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. China habría anunciado que compraría más producto americano de aquí o de allá y Estados Unidos habría dicho que rebaja entonces o elimina los aranceles. Todos contentos, la bolsa china habría pegado un pelotazo para arriba, pero no es el escenario actual. El escenario actual es que la bolsa americana está convergiendo con la bolsa china y eso es lo que preocupa, ¿vale? Mientras tanto, el euro muestra un patrón bajista. Tenemos el XY, que es el índice euro, que es prácticamente un calco de la evolución de euro-dólar, porque en este índice euro, el mayor peso que tiene la moneda contraria al euro es el dólar. Así que refleja prácticamente un gráfico euro-dólar, ¿vale? Que muestra un patrón llamado hombro cabeza hombro, con obviamente una figura de ruptura, de neckline que tenemos ahí, y que de perderla se va a los mínimos que tuvimos, pues bueno, allá por finales de 2016, ¿vale? Luego os mostraré el gráfico en estrategias semanales, en el reporte gráfico sacaré
el euro dólar con objetivos claros. El estímulo fiscal pasará factura a la deuda americana en el último trimestre. Básicamente este comentario lo hago porque tenemos ahí el gráfico de cómo evoluciona el bono americano, que por cierto lo he seguido muy de cerca prácticamente el último año. Os traje la curva de tipos americana, de cómo se iba aplanando cada vez más, cómo suben las primas de los bonos americanos cada vez más. Os recuerdo mayo 2017 cuando un congresista demócrata propuso un impeachment contra Trump, destituir a Donald Trump con un voto de censura del Congreso. Lo que ocurrió fue que el bono americano se disparó y el dólar se desplomó, ¿vale? En este caso, el bono americano muestra la incertidumbre sobre la deuda americana. Y en este caso lo que vemos es que cuanto más déficit incurre Estados Unidos, claro, más susceptible es que pensemos que no puede pagar sus deudas cuanto más deudas tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Que como le toca colocar 350 billones de nueva deuda fresca de bonos en el último trimestre, es posible que veamos que sigue repuntando el bono a 10 años de Estados Unidos, porque cuanta más deuda coloque, más interés le van a pedir. Y cuanto más déficit tenga Estados Unidos, más difícil le va a resultar parecer solvente en el mercado mundial para que su deuda la pueda colocar a una tasa de interés más baja que este 3 y pico por ciento a 10 años, ¿vale? ¿Se entiende? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, este es el principal reto al que se va a enfrentar Estados Unidos. La gran promesa de Donald Trump era un recorte fiscal revolucionario. Eso generará estímulo económico. Pero ¿cuánto tardará en generar un efecto real en la economía? ¿Cuánto tardará en generar mayor actividad económica, mayores negocios y mayor inversión en Estados Unidos? Quizá para entonces los problemas de deuda americana se estén cobrando o consumiendo o comiendo parte del efecto positivo de esa medida, ¿vale? Y aquí viene la noticia sobre China y sobre cómo el presidente chino pide al ejército que se prepare para la guerra. El presidente de China, Xi Jinping, ordenó a la región militar responsable del monitoreo del mar del sur de China y Taiwán que evalúe la situación que enfrenta y aumente sus capacidades para que puedan manejar cualquier emergencia, ya que las tensiones continúan aumentando sobre el futuro del mar del sur de China y Taiwán, mientras que las relaciones diplomáticas entre Washington y Pekín tocan fondo. Esto está sacado de un extracto de un artículo de Zero Hedge que habla sobre este tema, ¿vale? De acuerdo con South China Morning Post, la visita de Xi al comando militar fue una de las varias que realizó durante el viaje de 4 días a la provincia del sur de China con el objetivo de reforzar la confianza en medio de una desaceleración económica y el creciente comercio y disputas estratégicos con los Estados Unidos. Comillas. Después de escuchar un informe sobre trabajo, subrayó la importancia de prepararse para la guerra y el combate, teniendo en cuenta diversas situaciones complejas, mejorando los planes de respuesta y centrándose en el entrenamiento de combate real. Las palabras de Xi representan un aumento significativo de la retórica entre Beijing y Washington. Vamos, que cada vez se llevan peor, ¿vale? China se ha enfadado con las sanciones de Estados Unidos a sus militares por comprar armas a Rusia y por lo que Beijing ve un renovado apoyo de Washington para el democrático Taiwán. Acordaos que China protestó enfáticamente cuando Donald Trump llamó a la presidenta electa de Taiwán para felicitarla, porque China dijo que bueno, es un gesto que no debía producirse, ya que Taiwán está territorio chino, tiene siempre sobre su cabeza pendiente los riesgos de movimientos secesionistas y de separación, ¿vale? China se ha enfadado con las sanciones de Estados Unidos a sus militares por comprar armas a Rusia. Esto ya lo hemos leído. Mike Pence elevó las tensiones entre Washington y Pekín a un nivel nuevo. Al usar esa tecnología robada, el Partido Comunista de China está convirtiendo los arados en espadas a escala masiva, dijo. Bueno, pues obviamente tampoco funciona muy bien la diplomacia, ¿vale? Así que bueno, eso está ahí. Para que entendáis un poquito a qué se refiere, creo que lo mejor es verlo desde un punto de vista geográfico. He sacado un pantallazo del Google Maps de qué regiones de la que están hablando. Mira, esta noticia es de RT, ponía: China expresa preocupación por los buques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán. Pekín ha manifestado su profunda preocupación a Washington luego de que los dos barcos de guerra estadounidenses atravesaran el lunes el estrecho de Taiwán, isla que China considera como parte integral de su territorio. Sobre esto comunicó la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hao Chunying. Y tenéis aquí ese estrecho, ¿vale? Os lo he sacado aquí, pues efectivamente, tú me dirás que pinta aquí dos barcos militares americanos cruzando esta zona, ¿vale? Que si no es ir al jardín del vecino con el perro a provocarle, pues bueno, poco le falta, ¿no? Me recuerdo un chiste que vi hace tiempo que me mandaron por WhatsApp, era un meme, que ponía algo así como un artículo de prensa decía
que cazas rusos habían provocado a un destructor americano. Y que las provocaciones de los cazas rusos eran inaceptables al destructor americano, algo así. Había hecho una protesta un militar norteamericano, un general o algo así, había comentado un medio de comunicación. Entonces, acto seguido sacaban una foto de un mapa mundial donde ponía Rusia está aquí, el destructor americano está aquí, que era en el mar Báltico, creo, o sea, muy cerca de la frontera rusa. Entonces decía, ¿quién está provocando a quién, no? ¿Qué demonios hace un destructor americano cerca de las costas de Rusia? En lugar de estar, pues imagínate, los cazas rusos no es que estén sobrevolando ahí cerca en aguas territoriales internacionales, cerca de aguas territoriales americanas y cerca de Florida. No, estaban cerca de Rusia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues obviamente son juegos de guerra en los cuales Estados Unidos pretende, obviamente, mantener su peso, que observemos es histórico, en Asia, ¿vale? En el Pacífico. Acordaos que Japón fue un territorio norteamericano tras la Segunda Guerra Mundial y sigue siéndolo porque sigue teniendo, por supuesto, bases allí, al igual que Corea del Sur. Y obviamente Estados Unidos no quiere perder el peso que tiene en la región, ¿vale? Corea del Sur, Japón, todo esto es territorio norteamericano prácticamente y las aguas, las bases que teóricamente China construye en el mar de la China Meridional, pues son probablemente por intereses geográficos muy concretos, ¿vale? Bien, voy a comentar también lo de Merkel. Bloomberg. Merkel no se presentará a la relación como líder de la Unión Demócrata Cristiana. Vale, Merkel no se presentará a la... Vale, aquí tenemos los datos tras el cierre de urnas del Estado Federal Gens de Alemania, donde este 28 de octubre se celebraron elecciones del Parlamento Regional en alemán, demostraron que la Unión Democrática Cristiana CDU, formación de Merkel, que lidera la coalición a nivel federal, ha sufrido una pérdida significativa de votos. Al mismo tiempo, según la CDF, el partido ultraderecha alternativa de Alemania AfD, por primera vez obtendrá representación en los parlamentos regionales de todos los 16 estados federados del país. De acuerdo con los datos de CDU, recibió el 27% de los votos. El CDU recibió el 27% de los votos, lo que equivale a una pérdida del 11,3% en comparación con las elecciones del año 2013. A pesar de mostrar un resultado obviamente menor, el partido de la canciller logró la mayoría de los votos. El partido clave de la coalición de Merkel no consigue mayoría en las elecciones de Baviera. Mientras tanto, el AfD, el partido ultraderechista y euroescéptico, que obtuvo el 13,1%, ha recibido en estas elecciones un 9,1% de votos más que en 2013. Con ese resultado, el partido euroescéptico supera la barrera del 5% de votos necesario para entrar en el Parlamento regional y por primera vez obtendrá representación en todos los landgates del país. Eh, Somos el partido del pueblo, decían. Comentó los resultados la líder del partido, Alice Weidel, en su cuenta de Twitter. El Partido Socialdemócrata SPD ocupa el segundo puesto con el 19,8%, seguido de la coalición electoral de los Verdes con la alianza 90, 19,8%. Por su parte, el Partido Democrático Libre ha obtenido el 7,5% y la izquierda el 6,3%. Bien, cuando las cosas se ponen tensas a nivel político en Alemania, desde luego ya es montar un circuito y que crezcan los enanos, porque Alemania es la principal economía de Europa, la única que estaba yendo estable y bien. Y claro, ¿esto qué es? La factura que le ha pasado, muchos comentan esto, el declive de Merkel viene tras la ruptura de filas con su nueva coalición de gobierno, que le costó 6 meses formar, con el partido con el que se alió, que ha contradecido las palabras de Merkel en alguna ocasión, ya lo he comentado, pero además, claro, también la presión que ha recibido a nivel social. Un ejemplo, las políticas migratorias que propuso Merkel, las cuotas de refugiados que Merkel estuvo patrocinando al resto de países de Europa. Merkel incluso se reunió con Pedro Sánchez y negoció este tipo de cuotas. España se ha hecho cargo de las cuotas de refugiados que Italia ha rechazado. Aquí hay una cuestión que le pasa factura a Merkel. Merkel, rodeada por Hungría, rodeada por Polonia, que han rechazado cuotas de refugiados y que reclaman, pues bueno, la soberanía nacional de cada uno de esos estados para decidir qué gente entra y qué no dentro de sus fronteras. Pues bueno, esto es lo que muchos dicen un factor más que le ha pasado factura a nivel político a Merkel, ¿vale? Bueno, ese es el reporte de esta semana. Espero que te sea de utilidad, espero que lo compartas, espero que además te haya servido para ponerte un poco más al día de cómo está el mundo, ¿vale? Que no pinta muy bien. Y esperemos que para la semana que viene tengamos más novedades, ¿vale?
Cuidaros, un saludo.